Déjame hacerte una pregunta incómoda desde el primer segundo. ¿Y si la Navidad que celebramos todos los años no fuera solo una tradición llena de luces, regalos y canciones, sino el recuerdo distorsionado de una profecía que casi nadie entiende por completo? ¿Y si el verdadero mensaje del Natal hubiera sido suavizado con el tiempo porque era demasiado perturbador para ser contado tal como fue concebido? Desde pequeños escuchamos que la Navidad representa paz, amor y esperanza. Y eso no es mentira, pero tampoco es toda la verdad. En los textos más antiguos, el nacimiento del Mesías nunca fue presentado como un simple evento festivo. Fue anunciado como una señal poderosa, un punto de ruptura en la historia humana, un antes y después que alteraría el equilibrio espiritual del mundo. En las lenguas antiguas, especialmente en el hebreo y el arameo, la palabra usada para describir esa señal no significaba celebración, significaba advertencia. Algo que aparece para anunciar que el rumbo de la humanidad está a punto de cambiar. Y cuando observamos los relatos del nacimiento de Jesús desde esta perspectiva, todo empieza a verse diferente. Tomemos, por ejemplo, la famosa estrella de Belén. Hoy es un símbolo bonito, casi decorativo. Pero en la antigüedad, una estrella nueva en el cielo era motivo de temor. Astrólogos y sabios de diferentes culturas coincidían en algo. Cuando una estrella distinta aparecía, significaba la caída de reyes, guerras, transformaciones profundas e inevitables. No era una buena noticia para los poderosos. Por eso los llamados sabios de Oriente no reaccionaron con alegría infantil. Ellos interpretaron el fenómeno como el cumplimiento de antiguas profecías. Sabían que ese nacimiento no era común. Era el inicio de un cambio que no podía detenerse y por eso viajaron miles de kilómetros, no por curiosidad, sino por urgencia. Cuando llegan a Jerusalén y preguntan por el rey que ha nacido, ocurre algo muy revelador. El texto dice que Herodes se turbó y que toda la ciudad se estremeció con él. Nadie celebró, nadie sonrió, porque todos entendieron el mensaje oculto. Si un nuevo rey ha nacido, el orden actual está condenado. Herodes no temía a un bebé, temía lo que ese nacimiento representaba. Él conocía las antiguas escrituras, sabía que el Mesías no solo vendría a enseñar, sino a confrontar, a dividir, a exponer la verdad. Por eso su reacción fue extrema. No fue locura, fue pánico profético. Y aquí surge una pregunta que casi nunca se hace. Si el nacimiento de Jesús era solo un símbolo espiritual inofensivo, ¿por qué provocó una reacción tan violenta? ¿Por qué los poderosos lo vieron como una amenaza real? La respuesta nos lleva directamente al corazón de la profecía escondida del Natal. Ese nacimiento no anunciaba comodidad, anunciaba cambio. Anunciaba que nada volvería a ser igual, aunque externamente pareciera que todo seguía su curso normal. Y esto es solo el comienzo. Para entender la profecía escondida del Natal, tenemos que viajar mucho más atrás en el tiempo, incluso antes del cristianismo. Mucho antes de los evangelios, ya existía la expectativa de un acontecimiento que no traerían solo consuelo, sino confrontación. En los antiguos textos hebreos, especialmente en los escritos proféticos, el Mesías no era descrito como una figura cómoda, sino como una señal viva de contradicción. El profeta Isaías es uno de los más citados en la Navidad, pero también uno de los más malinterpretados. La famosa frase sobre el niño que nacería suele leerse de forma aislada, como si fuera poesía reconfortante. Sin embargo, cuando se analiza el texto completo, el contexto es oscuro. Isaías hablaba a un pueblo perdido, confundido, moralmente agotado. Guerras, miedo, injusticia y desesperanza dominaban la escena. Y es justamente ahí donde aparece la profecía del niño, no como recompensa, sino como advertencia. Según antiguos comentarios rabínicos, ese niño sería una señal porque su sola presencia revelaría lo que cada corazón realmente era. No vendría a unir a todos automáticamente, sino a separar, a mostrar quién estaba dispuesto a cambiar y quién prefería aferrarse al viejo orden.
Esta idea es perturbadora y por eso rara vez se menciona en celebraciones modernas. En textos judíos antiguos se decía que cuando el Mesías llegara, muchos no lo reconocerían, no porque faltaran pruebas, sino porque no estarían preparados para aceptar lo que ese cambio exigía. La profecía no hablaba de un mundo transformado externamente de inmediato, sino de una transformación interna, lenta, conflictiva y dolorosa. Cuando llegamos a los evangelios, este mensaje sigue presente, aunque escondido entre líneas. En el Evangelio de Lucas, los ángeles anuncian paz en la tierra, pero el texto original es más específico. Habla de paz para aquellos que aceptan la voluntad divina. Es decir, no es una paz automática ni universal, es una paz condicionada a una elección consciente. Esto cambia completamente la forma de ver la Navidad. Ya no es solo una promesa, sino una invitación que puede ser rechazada. Y eso explica por qué, aún después del nacimiento, el mundo no se volvió más justo ni más pacífico de inmediato. La profecía nunca prometió eso. Jesús mismo años después refuerza esta idea cuando dice que no ha venido a traer paz, sino espada. No una espada física, sino una división interna, una separación entre verdad y apariencia, entre lo que somos y lo que fingimos ser. Esa división comienza, simbólicamente, en la noche del Natal. Algunos textos menos conocidos que fueron excluidos del canon bíblico profundizan aún más esta visión. En ellos se afirma que el nacimiento liberó un conocimiento dormido en la humanidad, no conocimiento intelectual, sino conciencia. La capacidad de ver, de despertar, de cuestionar. Y según esos textos, no todos despertarían. La profecía escondida no hablaba de destrucción inmediata, hablaba de revelación. De un mundo que seguiría funcionando aparentemente igual, pero que internamente estaría dividido entre quienes verían la luz y quienes preferirían la oscuridad confortable. Y quizás por eso, con el paso del tiempo, este mensaje fue suavizado, envuelto en rituales, canciones y tradiciones, no por maldad, sino por miedo, porque una profecía que exige cambio siempre incomoda. Y aún falta entender algo fundamental. ¿Por qué esta profecía sigue activa hoy? Llegado a este punto, hay una pregunta que inevitablemente surge y que casi nadie se atreve a responder con profundidad. Si el nacimiento de Jesús fue tan importante, tan cargado de simbolismo y profecía, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre, una fecha que no aparece en ningún texto bíblico? La respuesta superficial ya es conocida, pero la respuesta profunda conecta directamente con la profecía escondida del Natal. Mucho antes del cristianismo, el 25 de diciembre estaba ligado a un momento crucial del año, el solsticio de invierno. Para las civilizaciones antiguas, este no era un simple fenómeno astronómico, era el punto exacto donde la noche alcanzaba su máximo poder y a partir de allí, la luz comenzaba a regresar lentamente, no de forma brusca, no de forma visible e inmediata, sino casi imperceptible. Exactamente como ocurre con una profecía. En textos antiguos, tanto religiosos como místicos, el solsticio era visto como el nacimiento simbólico de la luz, el momento en que algo nuevo comienza a crecer en medio de la oscuridad más profunda. Por eso, muchas culturas celebraban dioses solares en esa fecha, no por adoración al sol en sí, sino al concepto de renacimiento, de reinicio, de esperanza escondida. Cuando el cristianismo se establece, este simbolismo no fue eliminado, fue absorbido, porque encajaba perfectamente con el mensaje del Natal. El nacimiento de Jesús no ocurrió cuando el mundo estaba iluminado y ordenado, sino cuando estaba espiritualmente oscuro, confuso y dominado por el miedo. Y la profecía no decía que la luz aparecería de inmediato con fuerza deslumbrante, sino que crecería lentamente, enfrentando resistencia. Esta idea aparece constantemente en las palabras de Jesús. Él compara el reino con una semilla, no con una explosión, con algo pequeño, casi invisible, que crece con el tiempo. Exactamente como el sol después del solsticio. Exactamente como la profecía del Natal. Ahora, pensemos en esto desde el presente.
¿cuántas personas celebran la Navidad sin sentir ningún cambio real? ¿Cuántas repiten rituales, tradiciones, gestos sin experimentar transformación interior? Según antiguos escritos, esto también estaba previsto. La profecía decía que la señal estaría frente a todos, pero pocos la interpretarían correctamente. En textos gnósticos, considerados heréticos por la iglesia primitiva, se afirma que el mundo celebraría el Natal externamente, pero dormido internamente, que muchos honrarían el nacimiento con palabras, pero no con conciencia, y que solo algunos entenderían que la Navidad no es un evento del pasado, sino un proceso activo. Este es uno de los puntos más inquietantes de la profecía escondida del Natal. No habla de un cumplimiento único, sino de un ciclo que se repite cada año. Cada Natal sería una oportunidad de reinicio espiritual, no obligatorio, no impuesto, sino ofrecido silenciosamente. Por eso la fecha importa tanto, porque simboliza el momento en que la luz comienza a crecer otra vez, incluso cuando el frío, la noche y el caos aún dominan externamente. Es una metáfora perfecta para la condición humana. El cambio no empieza cuando todo está bien, empieza cuando decidimos verlo diferente. Y aquí entra un detalle que casi nadie menciona. En antiguos textos místicos se decía que este periodo era espiritualmente peligroso, porque quien no aprovecha el regreso de la luz tiende a hundirse aún más en la oscuridad. No porque alguien lo castigue, sino porque ignora la oportunidad de despertar. La Navidad desde esta perspectiva deja de ser solo una celebración y se convierte en un espejo anual. Un momento donde cada persona, consciente o no, se enfrenta a la misma pregunta que la humanidad enfrenta desde hace siglos. ¿Voy a seguir igual o voy a cambiar? Y esa pregunta, aunque muchos no lo sepan, es el corazón de la profecía escondida del Natal. Para comprender por qué la profecía escondida del Natal casi no se menciona hoy, necesitamos hablar de algo que durante siglos fue evitado: los textos ocultos, los evangelios excluidos y las ideas que resultaban demasiado peligrosas para la mentalidad de la época, no porque fueran falsas, sino porque exigían demasiado del ser humano. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía una Biblia única y cerrada. Circulaban muchos textos, interpretaciones y relatos sobre Jesús y su nacimiento. Algunos de ellos presentaban una visión muy distinta del Natal. En estos escritos, el nacimiento no era solo el inicio de una nueva religión, sino la activación de una conciencia dormida en la humanidad. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, afirma que el reino no llegará de forma visible, porque ya está aquí, mezclado con la vida cotidiana, pero la mayoría no lo reconoce. Si conectamos esta idea con el Natal, el mensaje es claro: el nacimiento no trajo un cambio externo inmediato, sino la posibilidad interna de ver el mundo de otra manera. Este concepto era profundamente perturbador para las autoridades religiosas, porque si el cambio dependía de la conciencia individual, el poder institucional perdía fuerza. No era necesario un intermediario para encontrar la luz, y ese mensaje fue considerado peligroso. Otros textos antiguos afirman que el Natal marcó el inicio de una división invisible en la humanidad. No una división violenta, sino interna. Quienes escucharan el mensaje despertarían gradualmente. Quienes lo ignoraran, continuarían viviendo en piloto automático, repitiendo rituales sin comprender su esencia. Esto explica por qué con el tiempo, la Navidad se llenó de símbolos externos y perdió profundidad espiritual. Se enfatizó la tradición, la costumbre, la repetición. No porque fueran malas en sí mismas, sino porque eran más fáciles de aceptar que un mensaje que exigía transformación personal. Según esta visión, la profecía no fue negada, fue maquillada, transformada en algo cómodo, en una fiesta que todos podían celebrar sin cuestionarse demasiado, porque una profecía que incomoda siempre corre el riesgo de ser rechazada. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Aunque el mensaje fue suavizado, jamás desapareció. Permanece oculto en los silencios del texto, en las palabras que Jesús repite una y otra vez sobre despertar, ver, oír, comprender. Y permanece activo cada vez que llega la Navidad.
En algunos escritos místicos se dice que el Natal es un recordatorio cíclico, no una fecha histórica fija, sino un punto del calendario donde la conciencia humana es invitada una vez más a elegir entre la luz interior o la repetición inconsciente. Por eso, esta profecía sigue siendo relevante hoy. Vivimos en una era de información, pero también de distracción permanente. Celebramos más, reflexionamos menos. Y según estos textos antiguos, ¿ese desequilibrio ya estaba previsto? La profecía no hablaba de un fin del mundo inmediato, hablaba de un mundo que se llenaría de ruido para no escuchar el mensaje esencial. Y la Navidad, paradójicamente, sería una de las fechas donde ese ruido sería más fuerte. Pero aún queda la parte más importante, la que conecta esta profecía contigo, conmigo y con el momento actual. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora converge en una sola pregunta que no puede ignorarse. Ahora todo encaja. La profecía escondida sobre el Natal nunca habló de una fecha exacta, ni de un ritual específico, ni siquiera de una celebración obligatoria. Habló de un estado del mundo y de un estado del ser humano. Un mundo que siglo tras siglo se volvería más ruidoso, más acelerado, más distraído, y humanos que tendrían cada vez menos tiempo para mirar hacia adentro. Según antiguos escritos, el mayor peligro no sería la obscuridad en sí, sino el olvido. Olvidar el propósito, olvidar el mensaje, olvidar que el nacimiento celebrado en la Navidad simbolizaba algo mucho más profundo que una escena hermosa en un pesebre. Simbolizaba la posibilidad real de transformación interior. La profecía decía que la señal se repetiría cada año, no en el cielo, no a través de milagros visibles, sino en forma de incomodidad silenciosa. Esa sensación extraña que aparece cuando todo está decorado, pero algo dentro se siente vacío. Esa contradicción entre luces externas y obscuridad interna. Para los textos antiguos, esa incomodidad no es un error, es el llamado. Por eso el Natal sigue siendo tan poderoso incluso hoy, no porque el mundo se haya vuelto más espiritual, sino porque la necesidad de sentido es mayor que nunca. Vivimos conectados a todo, pero muchas veces desconectados de nosotros mismos. Y la profecía decía exactamente eso, que llegaría un tiempo donde la humanidad tendría acceso a todo, menos a su propia conciencia. El mensaje original del Natal no prometía comodidad, prometía verdad. Y la verdad no siempre es agradable. Exige pausa, exige silencio, exige decisión. Por eso es más fácil reducir la Navidad a consumo, tradición y repetición. Porque detenerse a reflexionar duele. Despierta preguntas que no siempre queremos responder. Según esta visión, el cumplimiento de la profecía no depende de eventos sobrenaturales futuros. Depende de cada persona que al llegar la Navidad se hace o evita una pregunta esencial. ¿Estoy viviendo de forma consciente o solo repitiendo lo que siempre hice? La luz que simboliza el Natal nunca fue impuesta, siempre fue ofrecida. Y ofrecer significa permitir que sea rechazada. Por eso el mundo puede celebrar la Navidad durante siglos sin cambiar realmente. Porque la profecía nunca habló de imposición, habló de elección. Tal vez por eso esta historia ha sobrevivido al tiempo, no como una amenaza, sino como una invitación constante. Una invitación que vuelve cada año, silenciosa, firme, esperando que alguien la escuche más allá del ruido. Y ahora que conoces la profecía escondida sobre el Natal, tal vez entiendas que no se trata de creer o no creer, se trata de percibir, de detenerse por un momento y observar lo que esa fecha despierta dentro de ti. Porque según los textos antiguos, la verdadera señal nunca estuvo en el cielo, siempre estuvo en el interior. Y esa señal sigue activa.